Conducción, Hermana María de Luján y Ana María Ruiz. En la escuela de Nuestra Señora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesús y María. En la escuela de Nuestra Señora damos la bienvenida a nuestros oyentes de Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Venezuela, Uruguay, Colombia, Brasil, Tucumán, Santiago del Estero, Neuquén, todo el noreste, y en el exterior, Luján, también hemos recibido de España, Brasil, Italia, Alemania, Francia, Polonia, Suiza, Portugal y todos aquellos lugares a donde llegue el programa que no sabemos realmente. Y te doy la bienvenida, Ana María, y le damos la bienvenida al Padre Hugo. ¿Cómo le va, Padre? Bien, buenas tardes. Hola, Ana María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y vamos a darles ya de entrada, porque así no me olvido, Ana María. Vamos a darles los medios de comunicación con el programa. ¿A dónde pueden llamar? Al teléfono 15 58 56 82 65. Repito, 15 58 56 82 65. ¿Y el mail, Luján? El mail es esclavitudmariana2014@gmail.com, o si no el chat www.farocatólico.caster.fm. Muy bien, hoy tenemos un programa hermoso también. Un programón, sí, porque hoy vamos a mostrarles, a partir del el primer bloque, como siempre, dedicado a la esclavitud mariana, y ya ahondando en lo que es la práctica interior, que es lo que más nos va a santificar a todos. Y en el segundo bloque vamos a tener hoy perlas maravillosas de Ratzinger, de quien fuera Benedetto XVI. Recuerdan que en el programa pasado habíamos prometido traer algunas de esas perlitas de Don Ratzinger para mostrar cuál era su verdadero pensamiento y que no nos tome desprevenidos lo que algunos cultores de la línea media, como se dice, andan desesperados tratando de mostrar la ortodoxia y la catolicidad de Ratzinger. ¿No es cierto, Padre Hugo? Sí, bueno, por lo menos van a tener todavía algo de qué meditar, porque me parece que muchos de ellos todavía parece que no se quieren detener a razonar lo que ya está escrito. Es tremendo, tremendo. Así que vamos a leer algunos de esos parrafilios escogidos, párrafos escogidos de Ratzinger. Y por supuesto vamos a analizar un poquitito con acá el Padre Hugo y con Ana María esta petición que anda circulando por internet para defenestrar a Francisco. Así se llama. Petición para defenestrar a Francisco. Fuerte, ¿no? Defenestrar, ¿no? La verdad que suena fuerte. Violento. Es como violento, ¿no? Sí. Hermoso, me encanta. Es extraordinario todo esto. Así que lo vamos a ver todo eso en el segundo bloque. Y en el tercero tenemos a nuestro invitado especial, San Jerónimo, siguiendo con ese comentario acerca de esos puntos retorcidos de esa relatio synodi sobre la familia, y recordándonos lo que siempre enseñó la Iglesia, cómo era la vida cristiana de verdad, en su más alto exponente, en el corazón de la vida cristiana, y cómo se pensó siempre y sin vueltas, hombre. Qué tanta historia hay. Sí es. Vamos,
que tenemos que retomar eso, una vuelta a los padres. Así es. Hace así. A las fuentes. A la fuente, los orígenes. pero por supuesto, a la verdadera iglesia primitiva. Es así. Así que bueno, vamos a comenzar este primer bloque con los temas del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen. Estamos ya avanzaditos en esta doctrina de San Luis María, porque realmente queremos que todos ustedes puedan hacer la consagración entendiendo ya lo central de esto, ¿cómo se llama? El meollo de todo este modo de vida mariano, que es llegar a la práctica interior. Porque ya sabemos y damos por descontado, con todo lo que hemos comentado desde el principio de año, que ustedes están más que convencidos de que hay que entregarse a la Santísima Virgen y de que el hacerlo es el medio más directo, más corto, más sencillo y más libre de cualquier error para acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y dejarnos enseñar por Él y llegar a la plenitud de la edad de Cristo, como nos dicen los santos y como nos dice San Luis María. Entonces vamos a ir ahondando ya en lo que es la práctica interior de la esclavitud mariana, y tenemos en los números 198 y 199 del tratado, empezando a delinear esto, la figura hermosa de la figura bíblica de Jacob y Rebeca, como tipos de lo que eran, lo que van a hacer después el hijo de Nuestra Señora, el verdadero cristiano que se entrega a la Virgen, y María Santísima. Entonces vamos a retomar estas ideas que San Luis nos muestra en el número 198. ¿Cómo es el verdadero hijo de María? ¿Cuál es la actitud que demuestra? Así es. Viven sumisos y obedientes a la Santísima Virgen, como a su cariñosa madre, a ejemplo de Jesucristo, quien de 33 años ha vivido sobre la tierra, empleó 30 en glorificar a Dios su Padre, mediante una perfecta y entera sumisión a su Santísima Madre. Los predestinados obedecen a María siguiendo exactamente sus consejos, como el pequeño Jacob, los de Rebeca, que le dice: Hijo mío, atiende a mis consejos. Génesis 27:8, sigue mis consejos, o como los sirvientes de las bodas de Caná, a quienes la Santísima Virgen dijo: haced todo lo que mi hijo os diga. Juan capítulo 2, versículo 5. Jacob, por haber obedecido a su madre, recibió la bendición como por milagro, aunque naturalmente no la debiese recibir. Los sirvientes de la boda de Caná, por haber seguido el consejo de la Santísima Virgen, fueron honrados con el primer milagro de Jesucristo, que convirtió el agua en vino a ruego de su Santísima Madre. Asimismo, todos los que hasta el fin de los siglos reciban la bendición del Padre Celestial y sean honrados con los milagros de Dios, no recibirán estas gracias sino en consecuencia de su perfecta obediencia a María. Los Esaús, al contrario, pierden su bendición por falta de sumisión a la Santísima Virgen. Primer rasgo, entonces, del cristiano que se consagra a la Virgen como esclavo de amor, estarle sumiso, obediente, atendiendo a las indicaciones que Nuestra Señora nos va a hacer a lo largo del día. Es estar atentos, pedirle a nuestra Madre que nos enseñe a hacer cada cosa del día, de las obligaciones que tenemos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo haría ella? Con la delicadeza, la atención y el modo con que ella se aplicaría. Y eso es así, obedecerle. Y aceptar esas sugerencias que nos van, que sí las vamos a escuchar, Ana María. Uh-huh. Son indicaciones dulces, que hablan a la mente, que hablan a nuestro corazón, y pero que firmes, sí, nos indican claramente cómo desempeñarnos. Y hermoso esto, lo que dice San Luis María, que por haber obedecido a su madre, Jacob recibió la bendición como por milagro. Así aunque es. Naturalmente no debió tenerla, porque recordemos la imagen, Jacob y Esaú, hermanos,
el primogénito era el que llevaba la bendición del padre, que era Esaú. Pero como estaba destinado a recibirla Jacob, Rebeca, su madre, elabora toda una estrategia para que la reciba Jacob, como le correspondía según Dios le había revelado. Y por haber obedecido a su madre es que Jacob recibe él la bendición. Pues lo mismo va a suceder con cada uno de nosotros si aprendemos esta atención delicada durante el día, estarnos con nuestra madre y dejarnos instruir por ella. Y en el número 199, ¿qué va a decir? Los predestinados tienen una gran confianza en la bondad y el poder de María, su madre. Reclaman sin cesar su socorro. La miran como su estrella polar para arribar a un buen puerto. Le descubren sus penas y sus necesidades, con mucha expansión de corazón. Apelan a su misericordia y su dulzura para obtener el perdón de sus pecados mediante su intercesión, o para gustar sus dulzuras maternales en sus penas, en sus sequedades. Se arrojan y se esconden de una manera admirable en su seno maternal y virginal, para estar allí embebidos en el puro amor, para ser purificados de las menores manchas y para hallar plenamente a Jesús, que allí reside en su más glorioso trono. ¡Oh, qué felicidad! No creas, dice el abad Guerrico, que suponga más felicitar habitar en el seno de Abraham que en el seno de María, puesto que en éste puso el Señor su trono. Mire qué cosa hermosa cómo nos describe más rasgos del verdadero esclavo de María, del hijo amoroso que se deja conducir por su madre. Dice, reclama sin cesar su socorro. Empezar a depender de Nuestra Señora lleva a que uno realmente la necesite, amorosamente. No sabemos desempeñarnos solos, la verdad es esa. Hay que reconocer, somos criaturas, somos niños indefensos frente a los embates del enemigo, el demonio, el mundo, la carne, y somos muy torpes para todas las cosas, tanto para obrar el bien como para conservar la obra buena y progresar en ella. Entonces, ¿qué mejor que estar siempre con nuestra madre para que ella nos lleve a Dios? La miramos, le descubrimos las penas y necesidades con toda franqueza de corazón, ¿es así? Porque sabemos que ella es nuestra madre y que está atentísima a cada duda o cada dificultad que tengamos. Si hemos pecado, pues le pedimos a ella su intercesión, para que nos presente delante de Dios y el perdón que tenemos que pedir nos sea otorgado más rápidamente todavía. Ajá. Y así nos vamos purificando de estar siempre con ella que es la Virgen sin mancha, la pura, la purísima, la llena de gracia. El contacto con ella, la compañía de ella, hace que nos vayamos purificando y nos vayamos cada vez más tomando la forma de su Hijo Divino. Eso es lo que hace Nuestra Señora. Entonces, a tener bien clarito esto, el meollo de toda esta consagración es el vivir en comunión con Nuestra Señora, en su compañía, dependiendo de ella en todas las cosas. Así es. Vamos a hacer una pequeñita pausa musical. Hoy les traemos un himno a la Madre de Dios tomado de la Divina Liturgia del rito bizantino y que está interpretado, Ana María, por un coro de monjes ortodoxos, de la Iglesia Ortodoxa. ¿Y por qué justamente traigo cismáticos? ¡Qué horror! ¿Por qué? No, porque tenemos que pedir por la conversión de Rusia. Ajá. Porque pronto, en este año 2015, ya están advirtiendo a nivel internacional que el tema de la guerra con Irán ya está decidido. Ya está. Y que ahora van a asumir posiblemente o Hillary Clinton o el otro que no sé quién es, pero los dos van a cumplir con el mismo con ese mandato. Objetivo, sí, exactamente. Sí. Y eso significa ni más ni menos que la Tercera Guerra Mundial. La tenemos a las puertas. A las puertas. Entonces pidamos que la Virgen nos socorra, nos proteja y que mueva los corazones de todos estos mandantes mundiales que lo que quieren es terminar de destruir
lo poco que queda en pie, diezmar la población, llevarlo a un número insignificante para poder dominar más cómodamente. Así es. Vamos entonces a escuchar este coro hermoso con el himno a Nuestra Señora. Muy bien, estamos aquí nuevamente y vamos a comentarles, antes de entrar en el tema de la petición para defenestrar a Francisco, un mail que nos ha llegado, Ana María, de un oyente. Ah, sí, lo estuvimos viendo fuera de micrófono. Y lo voy a nombrar porque la verdad es que se expresa tan bien y con tanto contenido que merece que se lo nombremos. El doctor Marcelo Pelayo, que es amigo nuestro y está escuchando los programas y aporta. Dice, se enteró de que íbamos a tratar el tema de Ratzinger y íbamos a dar algunas perlitas acerca de su supuesta ortodoxia. Y entonces dice, me parece importante adjuntarle estos documentos. El primero está en inglés, es el libro, a ver cómo me sale, Ana María, The Meaning of Christian Brotherhood, que dice en la página 44, habla del protestantismo, donde dice, entre otras cosas, que el concepto de herejía ya no tiene valor respecto del protestantismo de hoy. Eso afirma Ratzinger. Ahí. Y dice, y queda en mandarnos otro artículo, no es un artículo, es un archivo. Un trabajo, sí. Un trabajo, sí, de un libro de teología en español,
donde habla Ratzinger de la unidad y del ecumenismo. Y entonces dice que la posición tradicional de requerir la conversión de herejes y cismáticos y su retorno a la verdadera Iglesia es considerada hoy solo como una posición maximalista, pero que no aportaría una esperanza real de unidad. Por lo tanto, vamos a los objetivos mínimos, sí. que es como seguramente está haciendo Bergoglio, caminamos juntos que después, total, los teólogos después se arreglan. ¿No, padre? ¿Sería una cosa más o menos así? Sí, porque sería el máximo deseable, pero no lo que se puede llegar a conseguir. Claro. Y mucho menos buscar la conversión, ¿no? Claro, exactamente. Así que, gracias, doctor Marcelo Pelayo. Y nos dice también que entiendo que este teólogo, luego cardenal y luego Benedicto XVI, es clave en los cambios realizados desde el Vaticano II. Merece ser evaluado y criticado con profundidad, ya que muchos católicos tienen una visión falsa del verdadero pensamiento de Ratzinger. Tiene toda la razón. Sí. Porque recuerden que nos los están presentando como si fuera claro. Un padre de la Iglesia, más o menos. Hubo un trabajo previo como para presentarnos una imagen de lo que realmente no es. Es un cartón pintado. Además que cuántos hoy están poniendo en él como la mirada como si fuese el salvador de la situación. Claro. O sea, más de alguna vez hemos escuchado que alguno de estos sacerdotes que pasan como ortodoxos o tradicionalistas, en lo que decimos la línea media, exacto, nos han comentado que han llegado todavía hasta viajar a Roma para tratar de entrevistarse con él. ¡Qué barbaridad! Para pedirle que intervenga, ¿no? Bueno. Para que salve la situación. Sería Benedicto XVI, el regreso. Sí. Una cosa más o menos. Sí. Están planteando que, qué espanto, padre. Sí, pero bueno, hemos ¿cuántos visto... ven en eso la esperanza? ¿Sí? Perdón, sí. voy a ser mala. Ahora, María, me permite, padre, ser un poquito mala. Hemos visto las fotografías de dos renombrados sacerdotes, supuestamente los paladines de la ortodoxia acá en la Argentina, dando la mano así con grandes sonrisas y agarrándose las manos con Bergoglio, Jean-Roch. Sí. Bueno, usted se acordó de las personas, de los personajes, pero precisamente eran ellos quienes viajaban supuestamente para esas entrevistas, que no querían ser distinguidos por eso, así de que de paso dijeron, bueno, vamos y saludamos a Bergoglio para que no... Para disimular. Para disimular la situación. Mire usted. Sí. O sea que quedó el registro fotográfico de lo que ellos disimulaban, pero salió a la luz lo que querían. Sí. Entrevistar. Sí, bueno, de lo que querían no salió a la luz porque es como que todo se hablaba entre amistades. Entre gallos y medianoche fue todo. Sí, entonces, pero era el fin de esos viajes. Pero estaban muy felices en esa fotografía, padre. Me parecía un feliz cumpleaños. Una sonrisa de oreja a oreja, los dos. Y Bergoglio con ellos. Sí, lo cual me extrañó mucho. Es lo que a uno le extraña, ¿no? De que después, en privado, despotriquen de lo que está haciendo y que se presenten de esa manera en público. ¿Pero usted piensa que Bergoglio no lo sabe? Y lo sabe perfectamente, pero también ellos lo saben. O sea que más de alguna vez es la situación que a nosotros, y bueno, disculpen, ¿no? Que de paso creo que vendría bien hacer el comentario, porque son cosas que a uno le resultan, digamos, una interrogante. De paso uno encuentra a un jesuita que viaja por el mundo realizando conferencias contrarrevolucionarias con temas que le tocan mucho al tradicionalista, que convence a la juventud, que convence de su posición tradicional y que curiosamente vive bajo la potestad de un superior jesuita que seguramente no está de acuerdo con su pensamiento y que seguramente, porque es así, pertenece a una congregación que es totalmente revolucionaria. Claro. A uno le resulta la interrogante, porque uno dice, ¿cómo?
su superior no sabe que dicta esas conferencias por el mundo. Claro. No sabe que va posiblemente a agrupaciones de vacantistas. Sí, porque para dictar sus conferencias. Claro. O sea, entonces, ¿es idéntico el pensamiento del superior y del sujeto? ¿O qué es lo que pasa en el medio? O sea, ¿él va con permiso del superior o sin el permiso? Claro, ¿y de dónde saca los fondos para hacer semejantes viajes y todo? O sea, uno se pregunta... Uno se pregunta habitualmente eso porque para mí, como religioso, habitualmente hay una correspondencia entre mi superior, mis actividades, está al tanto, sabe mi forma de pensar y estamos en comunión en la forma de pensar. Que es lo que da una coherencia también a la Iglesia. Sí, y a la doctrina y a todo. Al actuar. Entonces uno se pregunta cómo este jesuita puede vagar por el mundo, supuestamente en público, tener un pensamiento completamente distinto del proceder de hoy, más, o sea, siendo jesuita, siendo conocido, uno puede consultar con frecuencia sus conferencias por YouTube, por todas partes. Vamos a nombrarlo, padre, porque la verdad, como es tan público el personaje y tiene tanto ascendiente, es bueno... Él no se priva tampoco de que lo nombren. No, en absoluto. Nos estamos refiriendo concretamente, sobre todo para los oyentes de Argentina, al padre Alfredo Sáenz. Sí. Y el grupo que se mueve detrás de él, en comunión con él. Realmente es muy llamativo el tipo de conferencias y de actividad que realiza, siendo que está en un convento jesuita cuyo superior es diametralmente opuesto. Sí, porque es curioso. Hoy habría que ver qué actividades desarrolla en el mismo convento en el que vive, pero alguna vez, personalmente, pero tenía esa curiosidad, me acerqué hasta la puerta del convento, de la iglesia, y vi que se estaba dictando como un curso de teología para laicos, y entre ellos él estaba como conferencista. El resto de la nómina de sacerdotes eran jesuitas del mismo convento. Entonces, yo que sepa, o sea, en el pensamiento que él expresa se encuentra solamente él. Entonces, o sea, ¿cómo se pueden compartir cátedras hablando de teología? ¿Sí? Él, no sé, ¿será que entrará al escritorio con agua bendita, bendice en el momento en que él da su conferencia y después dejará que el diablo ocupe? La verdad que es muy muy interesante esta pregunta. Yo me he hecho esa pregunta en razón de que soy religioso. Claro. Entonces, en razón de ese proceder, digo, ¿cómo se dará esto? O sea, o será que él sale a hurtadillas cuando lo invitan, se escapa del convento, hace su conferencia y después otra vez espera la distracción para entrar por la ventana, no sé. Pero bueno. ¿Será que los jesuitas están tan mal, que se han vuelto tan hiperecumenistas, en donde tienen cabida tanto el recontra teólogo de la liberación como un supuesto tradicional? ¿Y está todo bien? Me parece que no está tan todo bien, ¿no? Pero lo vemos cuando aparece la misa tradicional o aparece un tradicionalista, no se ve que actúen así, por lo menos. Ahora con él parece que sí. Es muy extraño. Sería lindo pedirle públicamente la fórmula. O sea, ¿cómo se hace? Sí, es cierto, ¿no? Claro, es verdad, porque... Yo creo que de todos modos hay que pensar que no sabemos cuál es, pero eso tiene un objetivo, por parte del Padre Sáenz como de parte de los superiores. O sea, nada es al azar en todo esto. Todo está fríamente calculado, todo tiene un orden establecido para conseguir algo. Para conseguir un efecto. Lo que pasa es que nosotros nos supera. Sí, nos supera pero que es cierto, o sea, es cierto lo que dice Ana María, o sea, esto, o sea, a mí creo que yo no dudaría en decir que acá hay un contubernio, o sea, de superior y sujeto, súbdito. Es que no se puede uno mover con tanta libertad teniendo un superior contrario. Es imposible, si el superior... Eso es lo único, yo creo que eso es lo único que tenemos claro. No sabemos cómo, ni a dónde apunta, ni por qué, pero lo que tenemos claro que indudablemente, como dice el padre, hay un contubernio entre este sacerdote y su superior para poder hacer... Pero es bueno tenerlo en claro porque recordemos que ya Monseñor Morelo nos hablaba del mismo Padre Sáenz
desde la época en que él buscaba salir del seminario de La Plata, entrevistándolo para convencerlo de que no saliera de ese seminario y fuera al seminario de la fraternidad. Entonces, si ya tiene vamos a decir que ya viene desde los años 70 oponiéndose a la tradición en forma, o sea, en serio, saliendo completamente de la iglesia posconciliar, o sea, vemos que no ha cambiado de actitud hasta ahora, se mantiene allí. ¿Y tiempo tuvo? Y creo que bastante. Justamente vamos a leer un par de perlitas de Ratzinger que están diseminadas en sus libros, de los cuales, como nos decía Monseñor Morelos la vez pasada, no solo no abjuró nunca, sino que ¿cómo se llama? Los confirmó, se reafirmó, dijo que no abjuraba, no tenía nada que corregir de todo lo anterior. Entonces es imposible que estos intelectuales católicos, sobre todo argentinos, desconozcan esto que vamos a leer. Por ejemplo, en Principios de Teología Católica dice lo siguiente, Ana María, que lo citó Monseñor esto. Dice: Jesucristo pudo revelar porque Dios se le reveló. Sí, lo citó esto, sí. Pero ¿no es Dios nuestro Señor Jesucristo? ¿Necesita que Dios se le revele? Sí, entonces lo considera un puro hombre. Un ser humano. Sí. Después otra, de Introducción al Cristianismo. Esto es un poco más difícil, pero lo vamos a leer igual. Dice, hablando de Dios, del misterio de Dios, de la Santísima Trinidad, dice: el ser denso, Dios, consiste en una multiplicidad de relaciones que no son sustancias. Si no habría personas en Dios, no existirían las personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las sustancias, como decimos. No hay, dicen, no son sustancias, sino, esto me gusta, Padre, como ondas. Ondas. La Trinidad sería un paquete de ondas. Como ondas. Y esa multiplicidad forma toda la plenitud del ser. Dice, la unidad cae en el plano de la sustancia. En consecuencia, la Trinidad, de la que también hay que hablar, no hemos de buscarla aquí, porque no habría sustancia, dice, no, sino tiene que estar en otro plano, en el de la relación, en el de lo relativo. Es también claro que este ser es pura relación, no sustancialidad, no hay personas en Dios. Y como pura relación es pura unidad. Introducción al cristianismo. ¿Qué le parece, Padre, esto? ¿Esto no es el Dios del Antiguo Testamento, esto, donde no hay personas? No, además que volvemos continuamente al Cristo cósmico. O sea, lo que a fin de cuentas termina siendo todo Dios. Claro. O sea, acá si es todo cuestión de relación y no de personas, o sea, a fin de cuentas no encontramos un sujeto. Claro, no hay un sujeto, es verdad. Y ahora dice también en Introducción al Cristianismo, dice: Jesús mismo no se proclamó directamente como Cristo, Mesías. Qué novedad, Ana María. Jesús nunca se proclamó Padre, según dice Ratzinger. Y enseguida dice: la fe ve en Jesús al hombre en el que, hablando según el esquema biológico, se ha realizado la próxima etapa de la evolución. Esto dijo Ratzinger. Al hombre en quien ha tenido lugar la ruptura del modo limitado de ser del hombre, de la inclusión monádica. ¿Ah? Todo ese libro es un desastre, les cuento. Introducción al cristianismo. Padre, qué lindo esto de la inclusión monádica, me ha llegado profundamente. Sí, aparte que cuando uno lee la primera frase, ¿no? La escucha, sí, que no se proclamó directamente como Cristo, como Mesías. A mí me gustaría preguntarle a los rabinos qué pensaron de eso, cuando a cada momento querían apedrear a nuestro Señor por blasfemo. Claro, tiene razón. De cada milagro de nuestro Señor, o cuando hablas, sobre todo frente a los sacerdotes, cuando termina escabulléndose porque buscan darle muerte, y aparte que fue el motivo
Claro. El motivo final, claro. Buscar darle muerte porque le querían dar muerte. Sí. Por blasfemo. Claro. Y la sentencia final para la crucifixión, aún delante del Sanedrín, cuando dicen, ¿no habéis escuchado vosotros mismos claro. Cómo blasfema, cómo siendo hombre se hace Dios? Claro. Tal cual. Así que, pero según Ratzinger no era así. Y esto es el pensamiento de Ratzinger. ¿Y usted tiene alguna cosilla más, me parece? Bueno, yo quisiera acotar un poco algo, leer una parte del artículo que ya Monseñor Morelos nos había citado en su intervención, que viene bien volverlo a mencionar para que nuestros oyentes puedan con tranquilidad buscarlo. Muy posiblemente lo tienen en la página Católicos Alerta, que se llama el artículo La fe del prefecto de la fe. ¿Sí? Es un artículo que ya Monseñor Morelos citó, me parece que está escrito en 1987, y es un análisis de este libro de los principios teológicos. Sí. Y él, o sea, yo solamente leo un párrafo acerca de la verdad, como para que tengamos en cuenta algo más de lo que piensa Ratzinger, ¿no? Bueno, hay un capitulito donde habla del error básico, o sea, una falsa noción de la verdad. Y bueno, el artículo, yo leo algo de Monseñor que cita también partes del texto de Ratzinger. Dice Monseñor, si alguien creyera que el cielo no existe y que nuestra vida acaba totalmente con la muerte, por cierto buscaría su felicidad total aquí abajo, sin ocuparse en pensar en premios o castigos futuros. Si alguien creyera que todos los hombres mienten necesariamente, no podría creer en nadie, ni siquiera en sí mismo, ya que él también es hombre. Así pues, si la noción que se tiene de la verdad fuera falsa o ambigua, todo lo afirmado, todo lo creído como verdadero, todo lo definido como tal, y la misma realidad de las cosas sería falsaria o incierta, puesto que la verdad dice necesariamente relaciona las cosas de las cuales se afirma o se niega algo. Monseñor, después de dar algunos ejemplos acerca de esto, acerca de la verdad, dice, las afirmaciones son verdaderas cuando expresan realmente lo que la cosa es, cuando enuncian una realidad. La verdad no es, entonces, más que la adecuación de la inteligencia, el intelecto, y de la cosa, la realidad, que suele expresarse en conceptos y palabras. Así la verdad es algo tan inmutable como la esencia de las cosas. Si las cosas no cambian, las verdades que las expresan y significan tampoco. Al contrario, afirmar que las verdades cambian de alguna manera o totalmente es el equivalente a decir que las cosas ya no son lo que eran, ni serán lo que son ahora, lo cual es totalmente absurdo. Si no, no podríamos caminar sobre el piso creyendo que ya no es duro y resistente como era ayer. Trasladado este error al plano teológico y disciplinario de la Iglesia, las consecuencias son espantosas, porque la fe ya no podría ser siempre la misma, ni los dogmas serían siempre ciertos, y por lo mismo no podrían ser obligatorios para todos y para siempre. Este error es probablemente el más profundo en el pensamiento del cardenal Ratzinger. Y aquí cita parte del texto. Dice así Ratzinger: en este sentido, no puede rechazarse la fluidez de la existencia. Es necesario asumirla. Esto significa, al mismo tiempo, que la verdad es siempre una dirección, una meta, nunca una posesión definitiva. Mira que tú. Cristo es la verdad. Es en este mundo camino, porque es la verdad. Pero se contradice entonces. Si no hay verdad definitiva, pero dice Cristo es la verdad. Porque para él la verdad siempre se está buscando. Siempre es un camino que se hace. No es algo estático, no es un ser. No es algo que tiene ser, no es algo que tiene realidad.
Pues estas cosas no son ignoradas, no pueden ser ignoradas por estos intelectuales católicos que acabamos de nombrar hace un rato. Y no. No, están publicadas hace mucho tiempo y yo sé que ellos consultan y investigan y leen las obras. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que nos hayan presentado una imagen de este señor como de Ratzinger como el gran ortodoxo, el posible restaurador de la Iglesia? Yo no me lo explico al día de hoy. Sí, y el teólogo por excelencia, ¿no? Sí, porque yo lo he escuchado hablar maestro. De un teólogo original. Sí, muy original. Sí, muy original. Sí. Pero es terrible esto, padre. Sí, lo que pasa es que, bueno, es la consecuencia de cuántos han callado hasta ahora, ¿no? Sí. O sea, también hay que tener en cuenta eso de que muchos, después de Juan Pablo II, vieron en Ratzinger una restauración. No sé cuál. Sí, no sabemos cuál, pero supuestamente veían en él la restauración comenzando por la misa, ¿no? O sea, como si fuese a devolver la misa y eso fuese todo. Y yo es algo ininteligible. Porque yo hablo y estoy viendo las caras sí. de esos con los que yo me crié, me formé, ¿no? No, la verdad es que no lo puedo comprender. Son intríngulis que tengo, Ana María. Sí, no, son situaciones. No sé qué ha pasado. Tremendo. Que no se comprenden demasiado. Sí. Ahora, este señor, con todo ese semejante pensamiento, y ahí vamos a ver un poquitito esto de el pedido de defenestración de Francisco, ¿no? Ratzinger, con este modo de pensar, jamás de los jamases podía haber sido promovido a ningún cargo jerárquico en la Iglesia y tendría que haber sido relegado en cuanto a su sacerdocio y su capacidad de enseñar. Porque él estaba sospechado, figuraba en una nota del Santo Oficio, que los oyentes la pueden consultar porque está en internet, está el documento del Santo Oficio, sí, no hay ningún secreto. No, se cuenta, no, donde figura exactamente como sospechoso de herejía. Quien ha recibido eso no puede ser promovido a nada. Este pensamiento no es católico. Sale de la filosofía católica, de la metafísica, de la revelación directamente, así que no, imposible su promoción al cardenalato. Como también es imposible ver que ha sido católico el mismo Montini, porque recuerden que hemos leído en los programas 10 y 11, que después les vamos a dar una lista de programas que es necesario que repasen durante las vacaciones. Vamos a hacer la tarea para el hogar. Pero en los programas 10 y 11 hemos visto cómo Montini tuvo la osadía de estatuir en el Espíritu Santo, así, herejías que aparecen en los documentos del Vaticano II, concretamente en Unitatis Redintegratio, Lumen Gentium, Nostra Aetate. Y entonces, obviamente que tampoco puede ser válida ¿cómo se llama? Su promoción. Su promoción en ninguno, sí. ¿No? Pues ya tenía esas ideas, y máxime habiendo firmado esos documentos así con tanta solemnidad, el Vaticano II. Y el mismo Juan Pablo II, cuando, bueno, él es 25 años más de 25 años de actuación teatral, realmente da para todo Juan Pablo II. Hay cantidad de cosas que uno puede leer. Está santificado ya, ¿no? Sí, teóricamente, ¿no? Sí. De todo tipo de catequesis, todo tipo de catequesis habidas y por haber, sus rezos comunitarios a no sabemos quién, porque él se unió con vudúes, musulmanes, hindúes, sintoístas, hebreos, evangélicos, y todos rezaban y no sabemos a quién rezaban, literalmente, ¿no? Así que este señor tampoco ha mostrado, ni en sus escritos ni en su obra, que profesaba la fe católica. Y entonces yo quisiera, el padre me mira muy sonriente, quiere decir algo, padre, ya le veo que quiere decir alguna apostilla. No, bueno, yo creo que en todo lo que usted va expresando, o sea,
me imagino el rostro de aquellos que pensaban en la restauración y que todavía pensaban en aquellos a los que les tenían devoción, porque más de alguno es como que piensa en Juan Pablo II, en ese Papa bueno que murió anciano, el Papa de la Virgen, y al que le Papa tenían Mariano, que le decía. lástima. Sí. Y bueno, creo que acá hay que rever, o sea, hay que ir hacia atrás, o sea, hay que ir hacia atrás porque esto que de alguna manera, digamos, estamos mostrando de la esperanza de muchos conservadores, de muchos conservadores, en realidad es el reflejo del pensamiento de todos los que han venido después del concilio. O sea, no nos tenemos que hacer ilusiones, o sea, hay que ir más atrás. Por eso, mire, padre, qué hermoso tenemos acá el texto de la petición para defenestrar a Francisco. Qué hermoso cómo se aplica exactamente a todos estos sujetos anteriores y que de verdad tendríamos que... yo iba a decir la historia se va a encargar, pero no, se va a encargar el señor que está a punto de venir. Se va a encargar él de hacer justicia directamente. Porque todo esto que le adjudican a Francisco, con la osadía de citar los textos de el decreto del Papa, de la bula de Papa Pablo IV, cum ex apostolatus officio, y citan el concilio de Nicea, y realmente es maravilloso. Pero es lo que venimos diciendo desde que comenzamos, yo concretamente desde que empecé a estudiar todo este tema, Ana María, y que me sacaban corriendo cuando yo les decía, hay que aplicar esto, y hay que aplicar esta cosa. Bueno, quienes están promoviendo esta petición para defenestrar a Francisco, dicen lo siguiente: la carta está elevada a los supuestos cardenales ortodoxos de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Que ninguno de ellos puede estar ocupando ese lugar atendiendo a lo que dice el texto. Es aplicable esto a todos. Dice: consciente de que por el decreto del Papa Pablo IV cum ex apostolatus officio del 21 de diciembre de 1566, el colegio cardenalicio, y de hecho toda la Iglesia, está gravemente obligada a elegir solamente y reconocer como válidamente electo a un hombre de la fe católica, que ya hemos visto que todos estos sujetos no lo son, no tienen la fe católica, consciente de que Jorge Mario Bergoglio, tanto antes como después de su elección el 13 de marzo del 2013, se ha expresado y actuado de maneras largamente condenadas por la sede apostólica, les solicito humildemente, siendo yo uno entre muchos fieles, que cumplan con su deber de proteger a la Iglesia y a la sede apostólica de la corrupción, mediante la convocatoria, en lugar que se repute conveniente, a juzgar a las preguntas acerca de... ¿Qué preguntas? Bueno, primero, si Jorge Mario Bergoglio fue elegido válidamente, o sea, en cumplimiento del decreto de Pablo IV que acabamos de mencionar, por cuanto antes de su elección promovió durante muchos años en la Argentina la concesión de la comunión a aquellos sujetos incursos en matrimonios irregulares, junto a los curas villeros. Esto está atestiguado en un artículo de Sandro Magister, La Revolución Paciente de Francisco, expreso online 24 de octubre de 2014. Así es, lo que contradice directamente la enseñanza del Concilio de Trento en la sesión 13, canon 11, que refiere: si alguno dijere que sólo la fe es preparación suficiente para recibir el sacramento de la Santísima Eucaristía, sea excomulgado, y para que no se reciba indignamente tan grande sacramento y por consecuencia cause muerte y condenación, establece y declara el mismo Santo Concilio que los que se sienten gravados con conciencia de pecado mortal, por contritos que se crean, deben, para recibirlo, anticipar necesariamente la confesión sacramental, habiendo confesor, obviamente. Si alguno presumiera enseñar, predicar o afirmar con pertinacia lo contrario, y también defenderlo en disputas públicas,
quede por el mismo caso excomulgado. O sea que está recontra excomulgado, Bergoglio. Súper excomulgado. Súper excomulgado. Si él estaba sujeto a esa censura, se sigue entonces que, de acuerdo con el decreto del Papa Paulo IV mencionado anteriormente, el número 6, fue inválidamente elevado a la dignidad del cardenalato y también inválidamente elegido nada más y nada menos que Romano Pontífice. Hermoso. Y ahora fíjense que dice, segundo punto. Si pese a esto, ustedes, supuestos cardenales, juzgaran que fue válidamente elegido, entonces les pido que diriman si acaso no haya perdido el cargo de Romano Pontífice a causa de su negación pertinaz de la fe y o de su propósito manifiestamente malicioso de perseguir a los fieles apegados a las antiguas tradiciones eclesiásticas, cada una de cuyas causas viola el anatema del Concilio de Nicea del año 787, y que dice: si alguno rechazare cualquier tradición escrita o no escrita de la Iglesia, sea anatema, entre cuyas tradiciones se cuentan la celebración del antiguo rito romano y la práctica perenne de la Iglesia Católica desde los tiempos apostólicos, de negar la comunión a los adúlteros y los pecadores públicos. Si cae, pues, bajo esta censura de Nicea, se sigue del mismo modo que su elección resultaría invalidada por el decreto de Pablo IV. Así es. Pero esto, repito, se aplica a los anteriores, que han hecho, también han pisoteado, han rechazado tradición escrita o no escrita de la Iglesia. Sí, están bajo el anatema. Claro, esto indudablemente no es que surgió ahora como por generación espontánea, sino que viene ya trabajándose. Y por último, aunque los anatemas y cánones que el Papa Paulo IV declara válidos a perpetuidad no ofreciesen razón suficiente a ningún miembro del Sacro Colegio para hacer al hombre convicto de herejía o de pérfida malicia en orden a derrocar la tradición eclesiástica, persiste una verdad teológica que versa sobre la ley divina y la eclesiología, a saber, nadie que busque dañar a la Iglesia en cosas esenciales, como su fidelidad a la enseñanza de Cristo, puede estar en comunión con ella, ¿no es cierto? Esto puesto en letra negrita. Sí. Y como por esto mismo uno tiene que ser removido de su cargo. Exactamente. O sea que, padre, esto es maravilloso porque estos mismos argumentos tienen que aplicarse a los anteriores que dijeron e hicieron las cosas iguales o peores que está haciendo Bergoglio, solo que tuvieron más tiempo y lo hicieron con más espaciosidad, más en las tinieblas, claro, digamos, ¿no? También, sí, porque mucho de esto ya comenzaban a ver algunos padres en la época de Pablo VI. Sí. O sea, se vieron alarmados por todo el cambio que venía sobre la misa, o sea, digamos que fue todo más abierto. Pero creo que ya de la época de Pablo VI acá, muchos tendrían que haber abierto los ojos de todo lo que se pretendía. Nadie puede afirmar así tan sueltos de cuerpo, de palabra y de obra, como lo han hecho estos pseudopapas, que tenemos un mismo Dios con los musulmanes y que con los hebreos y que todo es lo mismo y que entonces respeto a las tradiciones, felicitaciones por las fechas religiosas. Todo esto lo han hecho todos. Montini, Juan Pablo II, Ratzinger, siendo Benedicto XVI. Entonces, esta gente está mostrando que no tenía la fe católica y que está actuando en contra de la tradición milenaria de la Iglesia. Sí, constantemente esos congresos ecuménicos a nivel mundial, porque eran conocidos por todas partes, después de 1986. O sea, ya después de eso es como que se cayó toda barrera. Claro. O sea, fue algo manifiesto. Todos se daban plena cuenta de lo que estaban haciendo, o sea, ya es imposible, era imposible ocultarlo, o sea, o esperar más.
para definir. Entonces habría que decirle a esta gente que están promoviendo esto por las redes que por favor hagamos las cosas completas. Sí, no nos quedemos solamente con Jorge Mario Bergoglio, con un personaje. Un personaje, el último, ¿no es cierto? No, querido, hay que, como dicen acá en la Argentina, vamos por todo. Es así. Vayamos por todo. Planteemos las cosas como hay que plantearlas y que por favor se revea lo que se ha hecho desde hace 50 años. No se puede mirar con un solo ojo la realidad, hay que mirar. Sí. Porque además están los documentos, está todo. Nadie puede decir no sabía o está ambiguo o no sé qué. No hay nada. Está todo sobre la mesa. Sí, además hay muchísimo material. O sea, está el magisterio en el que han expresado herejías abiertamente, o sea, además de todo lo que ha venido en el concilio, ¿no? Las constituciones y demás, o sea, las encíclicas que revean, las encíclicas, más de alguno de ellos las critica y dice, sí, no se puede justificar de ninguna manera, pero que hay necesidad de justificar el magisterio de un pontífice. Pero eso es claro. O sea, ¿cuántos de ellos... También cuando habla uno acerca de las canonizaciones, ahora se acordaban a María de la canonización de Juan Pablo II, pero de cuántas canonizaciones atrás podemos hablar y que muchos de ellos tampoco la reconocen. Entonces, ¿de qué pontífices hablan? ¿O de qué verdades, o sea, que están cimentadas en su magisterio y en su palabra? Exactamente. No. Es una cosa que ya no se puede tener ese doble discurso. No se puede, porque el daño que han hecho es inmenso. Que se sigue haciendo. Sí. Ojo, pero porque esto es continuidad, se continúa todo el tiempo. Todo el tiempo. Además que hay algo bien claro, ¿no? O sea, nosotros estamos, o sea, ahora hicimos hincapié, vamos a decir, en esta petición o en el pensamiento teológico de Ratzinger. O sea, ahora es una cosa evidentísima y clara que Bergoglio y Ratzinger están de acuerdo, o sea, que despierten. O sea, yo no encuentro ni siquiera sustento en esa fábula de ir a entrevistarlo para que intervenga. O sea, sí, están totalmente de acuerdo. Sí, por supuesto que sí. Pero también en un momento se habló que de alguna manera Ratzinger iba a ser consultor o algo, qué sé yo, como algo en las sombras, que iba a orientar. ¿Recuerda cuando se...? Y tranquilamente está orientando, no se preocupe, que sigue orientando todo lo que está haciendo Bergoglio, ¿no? Pero yo entro con lo que decía también la hermana. La hermana, sí. Ya esto viene de antes, no. Es terrible. ¿Por qué quedarse en Francisco nada más? No, hay que plantear las cosas como deben ser planteadas. Por eso yo quisiera volver a llamar a los sacerdotes con los que me he crecido, caramba. Claro. Y los que están creciendo también. Sí, los que están pobrecitos. Por favor, planteen las cosas con seriedad. Hay que ver todo y no es posible que quieran ustedes embaucar a los fieles o mantenerlos con una venda en los ojos. No es posible. Es mucho el daño en las almas que se hace. Es mucho. Porque no tenemos la fe católica. Hasta que no nos damos cuenta de que estos sinvergüenzas anteriores no han sido papas válidos, uno no empieza a rever el contenido de la fe. No lo ve. No lo ve porque confiaban que los otros no eran estafadores. Entonces se nos ha pegado el veneno que han destilado a través del Vaticano II y todas sus encíclicas y demás. Sí, y con todas esas artimañas, ¿no? Claro, es imposible. No tenemos defensa mental, no tenemos defensa intelectual. Hasta que no nos dicen hasta que no vemos que tal cosa realmente no pudo haber emanado de un papa verdadero, no podemos rever nada. Así que por favor, a los padrecitos, muchos de los que están en el Verbo Encarnado, que yo los conozco de toda la vida, desde que empezó el instituto, todos los que están allí, por favor, plantéense las cosas en serio. Los que están fuera del Verbo Encarnado, que andan dispersos por las parroquias de todo el país y que van y hacen conferencias y todo, por favor, siéntense a ver las cosas. Como decíamos a la vez, como cuando estuvo Monseñor Morelo, que sean sinceros delante de Dios, y que se sienten a estudiar y a hacerse cargo de las cosas.
Y también quiero llamar de vuelta a las hermanas, las religiosas, muchas que fueron compañeras mías, que están dispersas por muchos lugares. Por favor, tomen conciencia, no podemos traicionar al Señor. Tenemos que defender el depósito de la fe porque es Cristo mismo, es el Señor a quien nos hemos entregado. No podemos estar vendiendo una imagen que no es, distorsionando la fe, colaborando a la distorsión de la fe en nuestros hermanos y en nosotros mismos, Padre, porque es imposible tener la fe católica de verdad, seguir de verdad a nuestro Señor, comulgando con todo lo que dice esta gente, ¿no es cierto?, estos pseudopapas. Es imposible. Sí, o sea, más de alguna vez hemos discutido o hablado con de algún sacerdote que encontramos en algún viaje, y desgraciadamente uno escucha con tristeza que no tienen honestidad intelectual. Sí. O sea, que se dan cuenta de la situación que estamos viviendo y que desgraciadamente a veces, o sea, cuando se dan cuenta que uno viene de la misa tradicional, comienzan a hablarle como tradicionalista, o sea, con todo el argumento con el que pueden quedar bien con uno. Sí. Pero después cuando vuelven a sus parroquias siguen siendo lo mismo, o sea, siguen apoyando, siguen comulgando. Entonces uno dice, bueno, en el fondo, ¿qué sucede con esta alma? O sea, a fin de cuentas está perdiéndose también. Claro. Porque claro. está poniendo en juego la verdad. Sí. Y de alguna manera también su conciencia. La está vendiendo. Exactamente. Entonces, o sea, si ellos se dan cuenta fehaciente de que aquí hay una mentira, o sea, ya es necesario que se detengan, que reflexionen por ellos mismos en qué lugar tienen puestos los pies. Exacto. Y que busquen como se debe la verdad, porque acá está en juego nuestro Señor. Exactamente. Y la salvación de nuestra propia alma. Sin la fe nadie puede agradar a Dios. Y la fe íntegra, no un pedacito, porque no tener la fe íntegra es no tenerla. No se puede uno quedar con una parte de fe y en otra no. No, o tenemos la fe entera o no, o nada. O nada, sí. Exactamente. Vamos a tener que hacer una pausita, porque nos hemos emocionado con este tema, y tenemos que cortar un poquitito antes de pasar al otro, ¿no? Y nos va a quedar pendiente algo para el programa que viene, que era una traducción hermosa de Santo Tomás de Aquino, cómo nos avisa, comentando a San Pablo, que realmente la sede romana está ausente, está tomada, está usurpada, y que eso es inminente, según San Pablo y Santo Tomás, es la presentación del anticristo, ¿no? El anticristo persona. Eso lo vamos a tener que ver en el próximo programa, que Dios mediante va a ser el último de este año, porque la verdad, no sé si usted, padre, está como yo o Ana María, pero yo ya estoy agotada de tanto, una cosa tras otra. Bergoglio no nos deja respirar. Yo necesito tomar un descansito. Claro, esta monja necesita retirarse a una ermita y rezar tranquila y preparar el Adviento de la Navidad como corresponde. Sí, va a ser necesario, pero me parece que él no va a descansar. Él no va a descansar. No, para nunca. Bueno, le vamos a decir. Vamos ahora a un pequeño bloquecito, una interrupción musical, una pausa musical. Muy breve. Muy breve, y enseguida volvemos. Lo que tenemos en la pausa es una pieza hermosa del siglo XIV. Del siglo XIV. Enseguida venimos.
Qué hermoso lo que escuchamos. Ahora que tengo el papel en la mano, se lo había perdido, Ana María. Sí, no sí, pude decir antes cuál era. Era el canto Stella Splendens del álbum del Libro Rojo de Montserrat, un manuscrito de finales del siglo XIV, conservado en el monasterio de Montserrat, cerca de Barcelona. Tiene una serie de cantos medievales y otros contenidos litúrgicos. Hermoso. Qué bonito, qué cosa hermosa. Sí, sí, nos imaginamos las damas medievales ahí haciendo todo el escenario, sí. Tal cual. Muy bien, entonces vamos a preparar ahora, a abordar lo que estamos tratando, que nos sirve también, les digo, como preparación para el Adviento, ¿no? Porque estamos hablando de la vocación real del cristiano, tal como los padres de la Iglesia nos han explicado a raíz de las palabras del Señor y de los apóstoles, sobre todo San Pablo, San Pedro. Y esto es realmente maravilloso. Uno no se cansa de leer y releer, ¿no? La vez pasada habíamos retomado algunas ideas de San Agustín, y antes de pasar a San Jerónimo, y las quiero retomar porque nos dan ¿cómo se llama? El tópico, ¿no? El ambiente en el que vamos a desarrollar lo que sigue. San Agustín nos había hablado, todo esto es lo que siempre estuvo en la Iglesia, ojito, ¿no? Es la doctrina pura. Y quiero hacer una advertencia para quienes la primera vez que se encuentran con estos textos y dicen, pero qué barbaridad, pero entonces yo qué estoy haciendo, ¿no? No, cuidado, porque los que hemos sido criados o nacidos de este lado ya de la gran tribulación, porque estamos viendo la gran tribulación, que es toda la falta de enseñanza recta, que realmente pocos han conocido estas cosas, ¿no? La mayoría no. Pues eso juega a nuestro favor, Ana María. Es una gran ventaja que hay que hacerla valer, porque hay que hacerla valer conscientemente delante de Dios, ¿no? Aunque Dios, por supuesto, ya lo sabe, y por eso es que nos da esta oportunidad para conocer de verdad lo que se enseñó siempre. Porque basta querer ponerse en camino y vivir plenamente la vida cristiana, en la medida en que uno empieza a conocer cómo es la profundidad en serio. Basta pedírselo al Señor para que Él nos lo otorgue, justamente porque nos han faltado los maestros. Toda la pseudocultura que nos ha invadido, sobre todo después del Vaticano II, ha hecho tanto daño y nos ha dejado como huérfanos, porque quienes tenían que haber enseñado no lo hicieron. Se amoldaron al discurso imperante y dejaron en la nada estas preciosidades que estamos poniendo al alcance de todos los que nos escuchan. Entonces no es para deprimirse ni mucho menos, sino, por un lado, sí, miren, todos tenemos que hacer un pequeño examen de conciencia y decir, bueno, yo realmente ¿cómo he valorado la vida cristiana? ¿Cómo valoré la palabra del Señor? Ahí nos faltó a todos, eso es la verdad. Pero por otro lado, el Señor sabe que no hubo nadie que nos llamara la atención sobre esto, como aquel el eunuco de Candace, ¿te acordás, Ana María? Que sí, lo habíamos expuesto allá por el programa número 5. Ese pobre eunuco que él quería conocer a Dios realmente, e iba leyendo la Sagrada Escritura,
Y había un pasaje que él estaba ahí revolviendo y preguntando y cómo se entendería, y Dios enseguida le manda a Felipe para que le explicara, porque vio la buena voluntad del eunuco. Entonces, el eunuco necesitó que le explicaran. Él hacía lo posible, pero necesitó que le explicaran para entender. ¿Cómo entenderé si nadie me lo explica? Entonces Dios sabe perfectamente, todos los que escuchan, les digo esto, ¿no? Dios sabe perfectamente que no hemos tenido los maestros que teníamos que tener, porque fue más cómodo no decir nada, porque les dio vergüenza, porque la verdad hay sacerdotes que se avergüenzan de la verdad entera. Tienen vergüenza frente a la cultura imperante. Dicen, no, me da vergüenza. ¿Cómo voy a decir esto? No me van a entender. O no, se me van a ir los fieles. O no me sé van qué. A tildar de pacato. Claro. Entonces, no. Pero Dios sabe eso, ¿eh? Dios sabe. Por eso, jamás nos desanimemos, sino que valoremos estas perlas y pidámosle al Señor que nos las haga vivir. Y el Señor lo va a hacer. Justamente porque venimos con una falta de instrucción muy grande. Bueno, entonces volvemos a San Agustín nos había enseñado, como siempre se pensó y se enseñó concretamente, que en la presente condición del mundo, en todo el orbe se da gran número de hombres espirituales para constituir una sociedad santa y perfecta, y que por eso hay que aconsejar a aquellos que anhelaban y que anhelen hoy contraer matrimonio, incluso a los que pretendan el fin único y legítimo de tener prole, que más vale prefieran el bien de la castidad perfecta, porque es a lo que el Señor nos ha invitado a todos, cuando dice el que pueda entender que entienda, todos los que puedan que vayan por ahí, para que se logre ese primer estado, se vuelva a la intimidad con Dios que ha perdido Adán y todos los que vinieron después. Entonces dice San Agustín, así se completaría mucho antes la ciudad de Dios y se aceleraría más rápidamente el fin de los siglos. Lo que tenemos que desear es esto, empezar ya la vida definitiva. Y San Jerónimo, sí, que hemos empezado a ver la semana pasada, nos habló largamente de esta nueva economía. Había citado en todas las obras de San Jerónimo, están dispersas, en todas las obras hay alusiones, en el libro contra Joviniano, contra Elvidio, en el epistolario, en casi todo San Jerónimo siempre hay pasajes que se refieren a esto. Nos había mostrado San Jerónimo esta maravilla de que cómo la vida nueva es anticipada en la Virgen, en María Santísima, porque con ella se pone fin a la maldición de Eva después del pecado. Ese párrafo de Génesis, ese versículo de Génesis: con dolores y angustias darás a luz a tus hijos. Y le decía San Jerónimo a Eustoquia, era la primera virgen romana, la primera virgen consagrada romana, le decía: esa es la ley de la mujer, no la mía. Tu conversión será hacia el hombre, sea la conversión hacia el hombre la de aquella que no tiene a Cristo por esposo. Y le muestra que Eva era virgen en el paraíso terrenal y que el matrimonio comenzó con las túnicas de pieles, que eso significa el quedar reducido a la condición animal, perdida la filiación divina y toda la gracia y todos los dones preternaturales que tenían salidos de las manos de Dios. Y le dice a Santa Eustoquia: vuestra región, hija mía, está en el paraíso. Guardad bien los derechos de nacimiento y decid con el salmista: retorna, alma mía, a tu descanso. Y para que estéis segura de que vuestra virginidad es de origen natural, es el estado en que fue creado el ser humano, y para que estés segura de que las nupcias siguen a la caída, una carne virginal nace del matrimonio, que da como fruto lo que había perdido en la raíz. Y cita un versículo de Isaías, capítulo 11, versículo 1: saldrá un retoño del tronco de Jesé y una flor se elevará de su raíz.
ese retoño es la madre del Señor, la Santísima Virgen y Madre. Y nos recordábamos también de que San Gregorio de Niza y San Basilio Magno hablan también de un estado postizo que le adviene al hombre después de la caída. ¿Qué es esto? El tener que vivir lejos de Dios, lejos del paraíso, habiendo perdido el paraíso, y que en atención a la pérdida de la inmortalidad y a la necesidad de renovar la sucesión generacional, sobre todo hasta que viniera el Redentor, es que el Señor instituye el matrimonio. Y en el párrafo 21 de esta carta a Eustoquia, le decía San Jerónimo: distinta era la felicidad bajo la ley antigua, mas después que la Virgen concibió en su seno por obra del Espíritu Santo y nos dio a luz a su Hijo, fue quitada la maldición. Por eso, desde entonces, el don de la virginidad se derrama más abundantemente en las mujeres por haber tenido su origen en una mujer. Y es entonces que empieza la palabra del Señor, que llama a dejar todo. Y dice: entonces Juan y Santiago, dejando a su padre, sus redes y botes, siguieron al divino Salvador. Entonces por primera vez fue oído: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Lucas 9:23. Eso significa dar la muerte al hombre viejo, olvidar todo lo que se relaciona con el hombre viejo, con este estado de exilio del paraíso, y retornar al paraíso siguiendo los pasos del Señor, siguiéndolo en pobreza, en castidad perfecta y en la humilde obediencia al Padre. Y hay un agregado que tenemos que hacer del Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 27 y del 33 al 35. Vean la nota, anoten la cita, lo repito. Lucas 14, versículos 25 al 27 y 33 al 35, donde el Señor les dice a las multitudes que lo seguían, se da vuelta y les dice: si alguno de los que me siguen no odia a su padre y madre, a la mujer, a los hijos y a los hermanos y hermanas, y aún a su vida misma, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga con su cruz y no me sigue, tampoco puede ser mi discípulo. Y luego siguen esos versículos hablando de, le pone el ejemplo de que quiere construir una torre y que tiene que calcular a ver si va a poder, o del que tiene que declarar una guerra a uno que es más poderoso. Y entonces le dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y termina diciendo: quien tiene oídos para oír, que oiga. Y este pasaje continúa a lo que expuso un poquito antes la parábola del banquete nupcial, Lucas 14, versículos 15 al 24. Porque le dicen, cuando el Señor está invitado a un banquete y que ve cuando toman los primeros puestos, ¿no? Y dice el Señor: bueno, no busques cuando seas invitado a bodas, no busques el primer puesto, busca el último, ¿no? Para que después te hagan subir. Dice. Y uno salta por él y le dice: dichoso el que pueda comer en el banquete de celestial, en el reino de los cielos. Y el Señor lo mira y le dice, en el texto dice: más el Señor le contesta. Dice, hay un pero ahí, como diciendo, lo miro como diciendo: ¿así que vos querés ir al banquete celestial? ¿Así? Y entonces dice la parábola del banquete nupcial, porque había llegado el momento de ir al banquete de bodas con la venida del Señor.
el padre invitó a las bodas de su hijo, y mandó invitación a todos, y ninguno fue. Había llegado el momento de ir, y todos se excusaron. Prefirieron los bienes de esta tierra, porque las excusas son de los bienes de esta tierra. El que se compró una granja, el que tenía que ir a probar no sé qué, el que se quedó casado. Prefieren los bienes de esta tierra antes que ir a las bodas. Y cuidado, porque ahí dice que el padre de familia se irritó. Se irritó porque no acudieron a las bodas. Le despreciaron la invitación. Y ahí es que mandó llamar a todos los pobres, lisiados, cojos, paralíticos. Es decir, fíjense, manda llamar a quienes por el dolor, a los que sufren, son capaces de tener el corazón desprendido. Porque el dolor, lamentablemente, cuando uno no se quiere desprender de las cosas de este mundo, el dolor es sanador, nos hace desprender sí o sí. Entonces, el Señor dice que el padre de familia dice, fuérzalos a entrar, porque quiero que se llene mi casa. Y aquellos que me despreciaron no probarán la cena. Y usa la palabra cena, cuidado, porque la cena aparece en el Apocalipsis también. El que me abra, entraré y cenaré con él. Es el final. Y la cena ya estaba acá preparada, con la venida del Señor. Entonces la invitación fue a todos a la vida nueva. Todo el que pueda entender, que entienda. Todos los que puedan entender, que entiendan. ¿Ah? Y asumamos y dejémonos transformar. Vayamos al paraíso de vuelta. Había que dejar para poder ir al banquete de bodas, ¿eh? Como no quisieron dejar, no pudieron entrar. Por eso después va a decir San Jerónimo, en el párrafo 26, dice, antes de la cruz de Cristo no existe el Evangelio, que fue consagrado con su pasión y muerte. Tenía que el Señor morir en la cruz y darnos, después de la resurrección, el Espíritu Santo, para que se obrara esa vida nueva. Y está diciendo también, junto con San Agustín, San Jerónimo dicen lo mismo, y todos los padres, que la ciudad de Dios la forman los espirituales, los que son verdaderos hijos de Dios, en los que actúa plenamente el Espíritu Santo. El Señor en el Evangelio que nos trae San Juan, en el capítulo 3, versículos 5 y 6, cuando habla de la necesidad de renacer del agua y del Espíritu, lo dice, lo que ha nacido de la carne es carne, mas lo que ha nacido del Espíritu es Espíritu. Tenemos que dejarnos transformar para vivir la vida del Espíritu, que no tiene que ver con las cosas de este mundo. Es la vida nueva. Y más adelante dice, os he hablado de cosas de la tierra y no creéis. Y en la versión de la Sagrada Escritura de Straubinger hay una nota al pie de página donde dice, cosa de la tierra es este nacer de nuevo, pues ha de operarse en esta vida. Ese extrañamiento de todo el hombre viejo para dejarse conducir por el Espíritu Santo y llegar a esa perfección de la vida cristiana, eso tiene que hacerse en esta vida. San Jerónimo explica pasajes clave de San Pablo a los romanos, hace todo un recorrido por las cartas de San Pablo, y es bueno que vayamos reteniendo lo que va a aparecer, lo que vamos a decir en el próximo programa, Dios mediante, pero lo ponemos desde ahora. Cuando el uso de los vocablos de incorrupción,
inmarcesible, cosas inmarcesibles, premios inmarcesibles, blancura, túnicas blancas, lino purísimo, blanquísimo. Todas esas expresiones son equivalentes a la virginidad. Y a los que deben blanquear sus vestiduras en caso de no haber permanecido vírgenes. Eso significa. Todos deben blanquear sus vestiduras como requisito para entrar en ese banquete de bodas. Lo vamos a ver bien en el próximo programa, pero vamos atendiendo desde ahora lo que dice, por ejemplo, en la carta a los Romanos, San Jerónimo toma de San Pablo, ahora hemos sido librados de la muerte en la cual estábamos retenidos, para que sirvamos a Dios en novedad de espíritu y no en la vetustez de la letra. Y sigue en Romanos 8, si viviereis según la carne, moriréis. Mas si con el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y lo explica San Jerónimo de la siguiente manera. Tratando de apartarnos, el apóstol, de la sabiduría de la carne, que es todo lo de este mundo terreno, y tratando de unirnos al Espíritu, añade a continuación, en Romanos 12, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios, como obsequio racional. Lo que se dice justamente en el canon de la misa, antes de la consagración. Y sigue citando San Jerónimo, no os conforméis, conforméis es tomar la forma, no os conforméis a este mundo, no tomemos la forma de este mundo, sino transformaos en la renovación de vuestra mente, para que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Así pues, en virtud de la gracia que me ha sido concedida, dice San Pablo, a todos cuantos se hallan entre vosotros os digo, dice en latín, esto lo leo tal cual de San Jerónimo, ¿no? Dice, non plus sapere quam oportet sapere, sed sapere ad pudicitiam. Sapere es saber, gustar, saborear, experimentar. Sería la traducción que da San Jerónimo. No hay que saber, o gustar, es saborear, experimentar, más allá de lo que se debe, sino saber, gustar, saborear, experimentar, acerca de la castidad. No dice, sigue San Jerónimo, ad sobrietatem, sobriedad, como erróneamente se lee en los textos latinos, sino acerca de la castidad. Consideremos, sigue San Jerónimo, las palabras del apóstol. Transformaos, dice, en la renovación de vuestra mente, para que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Y entonces, ¿qué significa esto? Según San Jerónimo, dice, lo que viene a decir es lo siguiente. Dios, en la nueva economía, o sea, a partir del Evangelio, Dios permite el matrimonio. Permite incluso un segundo matrimonio de los viudos, ojo, no esto lo del sínodo. Y si necesario fuere, un tercer matrimonio, es decir, de otros que han enviudado y quieren volverse a casar. Dios lo permite antes de la fornicación y el adulterio. Y dice San Jerónimo, pero nosotros, que debemos ofrecer nuestro cuerpo como hostia viva, santa, agradable a Dios, y como nuestro obsequio racional, lo que tenemos que tener en cuenta no es lo que Dios concede o permite, sino lo que Él quiere, realmente, para discernir así cuál es la voluntad de Dios, que es buena, grata y perfecta. Y aduce los motivos por los que da tal consejo San Pablo.
Dice, ¿por qué da este consejo? Sabedores de cuáles son los tiempos que corren y que es hora ya de despertar del sueño. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está muy avanzada y el día se acerca. Y concluye, revestíos del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne en cuanto a la satisfacción de sus concupiscencias. Justamente es lo que se va a leer mañana en la epístola del primer domingo de Adviento. Y dice San Jerónimo, una cosa es la voluntad real de Dios y otra la indulgencia. De ahí que, escribiendo a los Corintios, San Pablo dice que no pudo hablarles como espirituales porque estaban apegados a la carne y no eran capaces de asimilarlo. Entonces dice Jerónimo, quien no recibe aquello que es propio del Espíritu de Dios, porque está al margen de lo espiritual, es incapaz de comprenderlo, y por lo tanto es alimentado no con el alimento de la perfecta castidad, sino con la simple leche del matrimonio. Pero lo va a decir San Jerónimo después en otros pasajes, siempre son puntos de partida. Todos tenemos que partir de un punto. Algunos parten ya del 100%. Es decir, de escuchar esta invitación y elegir ya la castidad, la virginidad, o bueno, el que se equivoca empieza a vivir la castidad perfecta, ¿no? O viudo que empieza a vivir la castidad perfecta. Otros van desde el matrimonio, pero todos tienen que subir. En algún momento de la vida, aunque sea en la vejez, subir al amor de hermanos y vivir ya entregados al Señor y haciendo de la necesidad que impone la misma naturaleza la castidad perfecta. Que eso es lo propio de la vida del Espíritu. Y por eso va a comentar después, en la primera carta a los Corintios, así como llevamos la imagen del Adán terreno, llevemos también la imagen del celestial, nuestro Señor Jesucristo. Pero yo os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden poseer el reino de Dios, ni lo que es corruptible heredará lo incorruptible. ¿Qué se entiende por corrupción? Dijimos al principio, es todo lo que pertenece a toda relación carnal. La incorrupción, lo inmarcesible, lo absolutamente puro, todo eso se refiere a la castidad perfecta o a la virginidad. Y por eso, dice San Jerónimo, el matrimonio no puede recibir el premio que es propio de la pudicia, de la castidad perfecta. Termina con esta vida, con la muerte. Y después va a estudiar el tema, este mismo tema, a través de las otras cartas. La segunda a los Corintios, a los Gálatas, Efesios y en Filipenses. Va a mostrar este pasaje de San Pablo que dice, nuestra conversación, nuestra ciudadanía, está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que transformará nuestro mísero cuerpo en uno conforme a su cuerpo glorioso. Por tanto, atended a todo cuanto es verdadero, púdico, justo y propio de la castidad. Vinculémonos con ello y practiquémoslo. San Jerónimo pasa enseguida al apóstol Santiago. Esto antes de terminar esta parte de hoy, lo quiero leer porque nos va a dar el pie para el próximo programa, para que vean hasta qué punto esta vida nueva es a la que estamos llamados. Esta transformación, llegar a la perfección, a la vida espiritual, es lo que realmente tenemos que tender ya en esta vida. El apóstol Santiago, Santiago el Menor, también es uno de los que eran vírgenes, hijo de Alfeo, de una pariente de la Virgen llamada María, dice,
todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y San Jerónimo lo explica de esta manera, dice: como virgen que es, enseña místicamente la virginidad. Todo don perfecto desciende de arriba, donde no existe el matrimonio. Nos engendró, dice el texto, Santiago 1, 16 al 18, nos engendró Dios por propia voluntad mediante la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ese término, las primicias, que menciona Santiago, que es fruto de la palabra de la verdad, es lo que va a aparecer en Apocalipsis 14, del 1 al 5, y que San Jerónimo nos va a mostrar en el próximo programa, después de escuchar al mismo San Pedro. El próximo programa tendremos a San Pedro y la explicación que San Jerónimo nos da de ese pasaje del Apocalipsis y de cómo todos nos tenemos que preparar porque estamos a las puertas de la venida del Señor. Y realmente hay que dar por terminada esta vida terrena y estar aguardando al Señor. La desolación, la abominación de la desolación ya está. Y el Señor nos dio como señal clarísima eso. Cuando veáis la abominación de la desolación, el que esté en el terrado no baje a buscar cosas en la casa. Todo eso significa poner fin a la vida terrena, no esperar más que el Señor, estar preparados esperándolo a Él, teniendo nuestras lámparas encendidas, como las vírgenes prudentes. Lo veremos, Dios mediante, en el próximo programa, que va a ser el último de este año, porque estamos todos agotados con Bergoglio y todas sus andanzas. Bueno, hasta el próximo sábado. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.